Bienvenidos, gracias por conectarse a su clase de algoritmos del diplomado en lo que vendría siendo inteligencias artificiales, robótica y programación. Vamos a iniciar la clase de este día viendo lo que es el versículo de esta semana, que nos dice Mateo 6:22, nos habla acerca de la lámpara del cuerpo. El Señor Jesús nos dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Decíamos ayer que introducíamos este versículo que podría servirnos para tener varias interpretaciones del mismo. Hoy vamos a compartir una de estas interpretaciones y tiene que ver en primera instancia no tanto con la parte espiritual, sino con la parte fisiológica. La ciencia, ¿verdad? Nos hace saber cómo es que funciona nuestra pupila y cómo se adapta la pupila a los cambios en el ambiente en términos de la luz. Cómo nos afecta, por ejemplo, la luminosidad excesiva o la luz demasiado brillante. Algunos somos más sensibles a ese tipo de luz o cómo nos puede afectar incluso la oscuridad. Está claro que nuestro ojo se ajusta al nivel de luz en donde estamos o en la habitación, en el lugar, en el cuarto, en el ambiente en el que estamos, nuestro ojo es capaz de ajustarse a ese nivel de luz. Los científicos han hecho estudios y han demostrado y comprobado que el ser humano no puede estar confinado en un área completamente eh, donde solo haya penumbra, o sea, donde no haya ni una gota de luz. El cuerpo humano comienza a experimentar ansiedad, temor, comienza a colapsarse internamente ante la falta de la luz. Ahora bien, también vemos nosotros, por ejemplo, en centros comerciales o en negocios, en tiendas, es muy común, por ejemplo, que estén muy iluminadas, que haya mucha luz proyectando internamente. Eso hace que haya más atractivo por los productos, que se vean mejor. Es decir, la luminosidad llama la atención, digamos, de los ojos. Y lo he estado mencionando en otras clases, ¿verdad? Ese es un principio que aplican los señores de las tiendas acá de Dollar City. Se va a una de esas tiendas, vea la cantidad de lámparas que tienen ahí, de luz blanca, para que sus productos se vean brillantes, ¿verdad? Se vean llamativos al ojo. Em, bueno, entonces, pero también tenemos otras clases de luz, por ejemplo, las luces llamadas cálidas, que son utilizadas mucho en restaurantes. En los restaurantes no nos ponen luces muy brillantes, nos ponen una luz más cálida, porque eso nos hace sentirnos más cómodos, en un mejor ambiente, nos hace hasta sentirnos relajados hasta cierto punto. Entonces, el ojo humano es capaz de percibir esa luz y adaptarse a esos niveles de luz. Es curioso, ¿verdad? De cómo cuando nos despertamos en la noche, ¿verdad? Si no acostumbramos a tener ninguna lámpara, si dormimos sin mayor luz, cómo al levantarnos podemos ver los objetos y reconocerlos. Pero es encendiendo la luz, ¿verdad? Y volviéndola a apagar, pasa un tiempo para que nuestra pupila se ajuste al nuevo nivel. De momento, si nos pega la luminosidad y luego pasamos a esa zona donde no está la luz, vamos a sentir ese cambio que ni siquiera vemos nada. Igual podemos hablar cuando es excesiva luz, una luz cegadora, viene el término a relucir. Ahora bien, eso es la parte científica. Jesús nos habla aquí que la lámpara del cuerpo es el ojo y podríamos pensar que estaba hablando de que viene algo de afuera, de adentro hacia afuera. O sea que como nos vemos interiormente, la lámpara del ojo significaría que nuestro ojo refleja nuestro estado interior. Es una interpretación, pero hoy vamos a hablar de la otra interpretación, que es prácticamente eso, pero desde el otro punto de vista. Es decir, si algunas versiones de la Biblia hablan de que si el ojo es bueno, que si el ojo es sano, saludable, o nos hablan que si el ojo es claro, es limpio, es el término que utilizan otras. Esto está diciéndonos más bien quizás en términos de lo que yo consumo, de lo que yo veo, es decir, a qué me expongo.
Hoy con las redes sociales me puedes poner a muchos tipos de contenido. Contenidos que muestran violencia, contenidos que muestran desnudos, contenidos que muestran malcriadeces, un montón de cosas que vemos hoy en las redes sociales o en nuestros medios. ¿En qué ambiente estamos? Entonces, desde ese punto de vista, si yo me pongo a ese tipo de luz, luz mala, o digamos esa oscuridad, como lo vamos a ver en en la otra semana que hacemos en el versículo 23, pues obviamente me voy a llenar de eso. Si me expongo a una luz clara, a una luz buena, a una luz que me revela cosas, que me hace ver bien las cosas, obviamente mi cuerpo se llenará de esa luz. En otras palabras, Jesús nos quiso decir acá que el ojo es lo que nosotros nos permite alimentarnos a nuestro interior. ¿Qué es lo que vemos? Si nosotros leemos la palabra de Dios, escuchamos su palabra, la meditamos, convivimos con personas que también creen en Dios o nos exponemos a ambientes en los cuales lo que se está haciendo es un ambiente, por ejemplo, de adoración hacia nuestro Dios, pues claro, me voy a llenar de esa luz. Mi ojo va a estar expuesto a eso. Así que esa es, digamos, la otra forma en la que podemos ver esta escritura. La lámpara del cuerpo es el ojo. ¿Qué significa? Que lo que entra por acá nos ilumina hacia adentro. Y si entra algo malo, pues malo va a ser lo que tengamos adentro. En otras palabras, hay una alabanza un poco antigua, ¿verdad? Que decía algo así como, cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo. Por ahí va más o menos la idea de ese versículo. Bueno, terminamos con esto y vamos ahora a continuar con el ejercicio que estábamos desarrollando el día de ayer. Vamos a seguir aquí donde nos quedamos y voy a aprovechar para introducir acá un concepto. Decíamos, mire, por algo ayer no nos estaba funcionando esto y les decía, necesito tomarme un poquito de tiempo para explicarles por qué. Eh, en los lenguajes de programación, dependiendo de cómo obtengamos los datos, a veces vamos a tener que hacer conversiones de tipos de datos. De momento, nosotros solemos definir variables. En JavaScript no hay la definición de variables debería ir en dos ámbitos. Primero, el nombre de la variable y en segundo lugar, el tipo de variable. Cuando hablamos de tipo de variable significa si es una variable como una cadena de texto, si es una variable de un entero, si es una variable con punto flotante, así se le llama en programación al punto decimal, punto flotante. Si es, por ejemplo, una variable lógica o qué tipo de variable es. Entonces, en JavaScript no es necesario decirle qué tipo de variable es, basta con definirla. En otros lenguajes sí es necesario decirle qué tipo de dato es. Y se define, normalmente hay algunas sentencias que utilizan la palabra a veces define, ¿verdad? Definir y el nombre con el que se va a definir. En ese tenemos la suerte de que no. Pero por esa misma situación es que se nos está dando el problema acá. Cuando usamos un mensaje de prompt como esto para capturar información, esa información se convierte en una cadena de texto y ya no es un número. Ese es el problema que tenemos acá. Es decir, que nosotros ingresábamos 7 para la computadora, ese 7 no era un número. Para el navegador, que es el que comienza a hacer las veces del intérprete de ese código, para él eso es es un texto, no es un número. Quizás lo más cercano para que entendamos esto es cuando a veces trabajamos en hojas electrónicas, llámese Excel, llámese Calc, o la hoja de cálculo de Google, en cualquiera de esas. A veces ahí tenemos tipos de textos y tipos de números en las celdas. Entonces ocurre que de repente el estándar en hojas electrónicas es que cuando usted escribe un número, el número se orienta a la derecha y aparecen acá alineados a la derecha. Pero si usted escribe un texto, se orienta a la izquierda. De repente, al estar trabajando, uno comete algún error, hace un cambio de formato, utiliza un signo de puntuación que no es el correcto, y uno escribe un número y ve que el número no se hace a la derecha, sino que se hace a la izquierda.
¿Qué pasa en la hoja electrónica? La hoja electrónica interpreta que eso que usted está escribiendo no es un número, no es una cantidad numérica, sino que es una cadena de texto, es un texto. Lo mismo está pasando aquí con JavaScript. JavaScript, cuando nosotros capturamos a través de esas cajitas de prompt, él interpreta que lo que estamos ingresando es una cadena de texto. Entonces, cuando viene a esta parte de querer hacer las operaciones, ya no las puede realizar, ¿vea? Porque estamos ingresando texto y no es un número. Entonces, para ello, en JavaScript hay una sentencia que hace las conversiones. La sentencia se llama, la vamos a poner en minúscula, es, es parse, así se escribe, parse. Y hay dos, está el parse int, que es para enteros, o sea, para convertir a números enteros, y hay uno que se llama, que es el que vamos a usar, parse floats, que es convertir a punto flotante. Repito, punto flotante es el término que se utiliza en programación para referirse a lo que nosotros le decimos el punto decimal. Si nosotros usamos los enteros ahorita, va a significar que no voy a poder poner notas como 5.5, 8.7, 8.3, ¿verdad? Porque no estaríamos definiéndolo como entero. Lo que hacen si llegase alguien a ingresar información así y nosotros hemos convertido una cadena de textos a un dato entero, pues es redondearlo, ¿verdad? Y siguiendo las reglas del redondeo de matemáticas. ¿Qué hacemos con parse floats? Venimos y ahora escribimos la variable después de haberla capturado. Bien, entonces vamos a poner acá actividad y miren qué bonito Notepad++. Me permite aquí seleccionar ya lo que escribí y completar. Pero lo cerramos con punto y coma. Entonces, con eso estamos convirtiendo lo que se ingresa en la actividad 1. Debemos de ingresar otra igual. Le vamos a poner parse float. Vamos a poner ahora actividad, vean, en este caso sería actividad 2, cerramos paréntesis y ponemos punto y coma. Se puede hacer de un solo, pero es mejor, o sea, se puede poner for float, las variables y unas comas, pero lo ideal es irlo haciendo sentencia por sentencia. Y el último, vamos a poner, solo que arriba me hizo falta una R, esa es si ustedes se fijan como le hemos definido que es HTML, ¿verdad? Acá ya nos va sugiriendo, ¿verdad? Si vamos aquí aparecen de las funciones. Entonces vamos a poner, si yo solo aprieto Enter, se complementa. Es la ventaja de trabajar con un editor especializado en programación. Y aquí vamos a poner exam. Cerramos y ponemos punto y coma. Hemos dicho que toda sentencia debe de llevar un punto y coma. Si no, no estamos cerrando la sentencia. Va, y ahí, ¿qué estamos haciendo con esos par floats? Convertir la cadena de texto que se captura en cada mensaje de prompt eh, a lo que es un número en punto flotante. Eh, no, eso no crean que en todos los lenguajes de programación hay que hacerlo. Esto es por el método que estamos utilizando de captura de datos. Cuando se meten en esas cajitas de texto donde se rellenan, incluso en formularios electrónicos, en formularios web, esas cajitas siempre capturan texto, no capturan números. Entonces, es tarea del programador, si el lenguaje así lo especifica, convertirlos a números. Hay lenguajes en los que la conversión es implícita. ¿Qué significa eso? Que automáticamente detecta que es un valor numérico y así nos los trata, pero hay otros que no. Este es uno de los que no. Entonces, aquí es donde ustedes quiero que me vayan comprendiendo un poquito más que es la distinción que se hace entre el flujograma, el pseudocódigo y el lenguaje específico en el que se va a implementar una solución. Es decir, todos esos detalles que les he ido dando a conocer son del lenguaje que estamos utilizando. Hasta este punto no llega el pseudocódigo. Por eso es que le decimos que es pseudocódigo, es algo que está antes del código, que trata de ser un código, pero no es un código todavía, porque estas cosas que estamos haciendo acá ya son más específicas. Si yo les dijera, vaya, miren, hoy vamos a programar con C++,
nos vamos a pasar a Python o nos vamos a pasar a cualquier otro lenguaje, tendríamos que conocer el lenguaje al que vamos, saber su estructura, saber con qué se apertura el script para ese lenguaje, saber cómo se definen las variables, saber cómo podemos capturar información, cuáles son los métodos de captura de datos, saber, por ejemplo, si es necesario definir las variables y los tipos de variables, saber si vamos a necesitar hacer conversiones en las capturas de los datos, cómo se procede para hacer las operaciones. En este apartado, por lo menos esto de acá, en casi todo va a funcionar similar, ya no va a haber mucho cambio. Pero hay otras cosas que se vuelven más específicas. Ahora, vamos a hacer algo adicional, ¿verdad? Acá. Voy a quitar ya eso así, y ahí vamos a dejarlo hasta acá. Si lo dejamos hasta aquí, vamos a ir capturando la información, pero no le estamos dando salida. Entonces, voy a hacer varias cosas el día de ahora con los mensajes de alerta para que ustedes vayan comprendiendo mejor cómo funcionan los mensajes de estas alertas, que no es más que un mensaje en pantalla. Claro, JavaScript podemos nosotros configurarlo quizás con, pero eso ya es con el HTML. Ya no es tanto parte de Java, sino con el HTML podemos configurarlo para que en la página, por ejemplo, que ahorita nos cargue en blanco, a un lugar de la página en específico que nosotros marquemos, ahí se envía la información que capturamos. No voy a profundizar ahorita en eso porque no es nuestro tema de estudio HTML y script de Java o de JavaScript. Y si fuese esto, digamos, una clase de programación en ese lenguaje, pues claro, lo veríamos, pero no estamos en eso. Solo lo estamos utilizando como una pequeña muestra de cómo se pueden implementar las soluciones que se van creando a nivel de un algoritmo, que puede estar representado en un diagrama de flujo o puede estar representado en un pseudocódigo. Luego, pues ya hemos dicho, podemos usar cualquier lenguaje para implementar. Entonces, siguiendo esa dinámica, voy a crear acá unas sentencias adicionales, voy a crear unos alerts para ir sacando los valores individuales. Entonces, y mostrarles varias cosas el día de ahora, que ya serían cosas específicas del lenguaje. Por ejemplo, si aquí nosotros en el mensaje de alert solo ponemos la variable, pues solo va a salir el dato. Por ejemplo, si aquí yo pongo como mensaje de alert promedio, lo que vamos a obtener en el mensaje de alert va a ser solo el valor del promedio. Si creo otro mensaje de alert, acá, quizás lo voy a ir haciendo en ese orden, en el orden que está ahí. Voy a crear un mensaje de alert para sacar el porcentaje de la actividad uno. Entonces podemos escribir porcentaje de actividad uno. Voy a crear otro mensaje de alert, y vamos a escribir acá el porcentaje de la actividad 2. Cierro acá. Voy a escribir otro alert y en este caso vamos a poner el porcentaje del examen. Cerramos y el promedio. Estamos diciendo que ahorita voy a generar 4 mensajes de alert con el contenido de los números que vayamos a ingresar. Estos alerts que están aquí, como tienen, miren, las dos flecas, son comentarios. Entonces, lo que va a hacer el navegador es saltárselos, porque para él los comentarios no significan nada importante, ¿verdad? Para nosotros como programadores y que estamos documentando el script, sí. Vale, lo voy a guardar así como está y vamos a irnos al navegador. Les decía que ayer, ¿verdad? Que íbamos a estar usando hoy un navegador diferente, que es el que trae el navegador por defecto de Microsoft, ¿verdad? Vamos a darle acá. Y miren, ya nos aparece acá lo que vendría siendo el primer mensaje. Escribe el nombre del estudiante. Vamos a ponerle acá Alexander Vázquez. Digamos un nombre, ¿verdad? Le damos a aceptar. Ahora nos va a pedir las notas, así como lo estaba haciendo ayer. Digamos que en la actividad uno se sacó
8. Voy a poner ahorita solo notas enteras. En la actividad 2 tiene un 7. Y que en el examen se levantó un poquito y obtuvo 9. Entonces le damos aquí a aceptar. Y ahorita van a comenzar a aparecer en una serie de valores. Dice 2.4. ¿Qué es este primer mensaje? Es la primera nota de la actividad 1 multiplicada por el 3, por el 0.3, o sea, el 30%. Al darle a aceptar aquí, miren, pasa a otro mensaje. Es el otro alert. En ese nos estaría dando ahorita el valor de lo que vendría siendo la actividad 2. Le damos ahora a aceptar y ese sería el valor o el porcentaje correspondiente al examen. Pero nótese que aquí solo están saliendo los valores. Bien. Y este sería el promedio final de este estudiante. Y nótese cómo ya aparecen hasta los puntos decimales. Ayer no nos cargaba por la conversión. Por eso le hemos puesto eso de parse floats para que convierta. Y ahí termina. Ya queda en blanco. Voy a regresar ahora al editor, ¿verdad? Y con eso quiero dejar claro cómo es la dinámica de esto de los mensajes de alerta y de prompt, que serían como una representación, ¿verdad? De esa entrada estándar y esa salida estándar que hemos dicho que hay en los algoritmos. Entonces, hoy voy a venir acá y a esto le voy a agregar un texto para que no esté solo el número, ¿verdad? Porque al ver solo el número, pues, ¿y esto qué es? Entonces, vamos a ponerle aquí un texto. Para ello, lo escribimos entre comillas. Entonces le vamos a poner ahora el mensaje y le vamos a decir el porcentaje de la actividad 1 es 2 puntos. Y aquí hay que hacer un más, pero este más no es de suma. Este más que vamos a utilizar acá no es para sumar. Este más se le conoce como concatenar. ¿Por qué es concatenar? Bueno, en este caso tenemos el más que está aquí, es suma. ¿Por qué? Porque estamos sumando valores de variables. Pero cuando sumamos, esto es un texto y al texto le sumamos el contenido, que es un número de esta variable, entonces este lenguaje lo que hace es decir, bueno, voy a unir esto a esto. Para mí es un texto para el lenguaje de programación. Vale, vamos a ponerlo ahora sí. Voy a poner acá. Es casi el mismo texto, solo vamos a ir variando. Vamos a poner eh, el porcentaje ahora de la actividad 2 es, pero ojo, si no ponemos el más, sí va a haber problema. Tiene que ponerse ese más. Ahora vamos a poner acá, entre comillas, pero para ahorrar un poquito de tiempo, vamos a poner aquí el porcentaje de el examen, del examen es acá, trimestral es, ponemos ahí 2 puntos, y ponemos el más. Y a ese último le vamos a poner el promedio final del trimestre es, ponemos el más. Vale, hemos hecho esa variación ahorita en el Excel. Lo vamos a guardar, y luego vamos a ir al navegador y ahí vamos a recargar. Guardamos, bueno, solo era acá, ya. Y ahora vamos al navegador. Vamos acá a hacer una recarga, ¿verdad? De la página. Y pongamos el nombre de otra estudiante. Melanie Aguilera. No. Decimos, bueno, ¿cuánto se sacó en la actividad 1? Se sacó 8. En la 2, 7. Voy a usar como los mismos valores del anterior, ¿verdad? Y en ese 9, para tenerlos en mente de lo que subimos bien. Vale, ahora miren, aparece acá el mensaje. Está aquí. Pero quiero que noten que aquí hay un problema y es que como eso termina acá, lo concatena, o sea, lo une esto con lo otro y no hay aquí, miren, una separación. No hay separación entre estas dos. Si le doy a aceptar, pasa al siguiente y es lo mismo. El texto que hemos escrito y lo concatena. Le damos a aceptar y pasa a la siguiente y es igual. ¿A qué quiero llegar con esto? Que aquí es donde yo les decía, es conveniente en este tipo de situaciones donde vamos a unir un texto a un valor
o al contenido de una variable, hacer lo siguiente. Esta es una de las cosas que se puede hacer. Aquí, poner un espacio en blanco. Este espacio en blanco, acá, antes del cierre de las comillas, pues el navegador va a interpretar, aquí va un espacio en blanco. De ahí con eso hacemos ese juego de que separe de los dos puntos la cantidad numérica. Entonces vamos a guardarlo nuevamente. Aquí está, se guarda. Vamos al navegador y ahí hacemos la actualización de la página. Recarga. Pongamos acá que es Joana López, digamos. De momento ustedes se miran, se han fijado que el nombre ahorita lo estamos poniendo, pero no está saliendo en ninguna parte porque no hemos puesto una sentencia de alert que nos muestre el nombre. Pues vamos a darle a aceptar y bueno, voy a poner los mismos valores, ¿verdad? Para seguir esa secuencia. Habíamos dicho 8, 7 y 9. Miren, ahora ya se ve diferente. Ya está ahí ese espacio en blanco que separa el texto de lo que vendría siendo el valor o el contenido de la variable. Le damos a aceptar igualmente. Ya está ahí puesto y ya está ahí también. Y también, bueno, el del promedio me hizo falta. Ese sigue igual, no lo cambié. Entonces, eh, ahora, plagarse de ese montón de mensajes de alerts no es muy conveniente. O sea, eso lo que va haciendo es que es aceptar, aceptar, aceptar. La idea es poder mostrar eso en un solo mensaje. Bien. Lo que teníamos, de acuerdo a lo que habíamos planteado anteriormente, era, creo que esta ya no la vamos a usar. Esa solo es la que hicimos pruebas ayer. Esa es la que teníamos con anterioridad. Sacar el nombre del estudiante y luego el mensaje que dijera su promedio trimestral es, y aquí, bueno, habíamos puesto examen, pero debe ser promedio, la variable. Esa, promedio. Vale. Voy a poner ahorita en pausa esto. No las vamos a usar ahorita ya para mostrarlas. Y vamos a quedarnos con el mensaje original. De lo que habíamos dicho en nuestro flujograma, qué es lo que iba a salir en el mensaje en pantalla. Es eso que está ahí. Entonces, se recuerdan que aquí le metí un espacio delante, vea, para hacer la separación de ese número, de la cantidad. Entonces, vamos a guardar acá. Ahora, cambiamos y esto es la rutina, digamos, cuando se programa, por lo menos con JavaScript. Estoy entre el editor y el navegador, ¿verdad? Probando ahí qué caso. Vaya, hoy sí, ¿verdad? Vamos a poner el nombre del estudiante. Vamos a ponerle acá Zuleima Rivera. Vamos a darle a aceptar. Voy a usar el mismo juego de números porque ya más o menos nos acordamos de las cantidades. Habíamos dicho 8, 7 y 9. Le damos ahora a aceptar. Y ahora miren, ya obtenemos esto. Estudiante, el nombre, y luego dice su promedio trimestral es y el promedio. Ve, en una sola línea. Eso es en una sola línea de texto. Y con eso estaríamos ya con lo que habíamos planteado con anterioridad de este ejercicio. Bueno, vamos a hacer algo más para ir comprendiendo cómo funcionan los mensajes de alerta. Em, o las salidas que podemos dar, digamos, en una pantalla. Aquí les voy a introducir unas sentencias que se utilizan en JavaScript para generar tabulaciones o para generar saltos de línea. Como pudieron ver, eso que está acá aparece en una sola línea en el mensaje. Pero ¿qué tal si yo lo que quiero es que aparezca algo arriba y luego un texto abajo? Que vayan así, ¿verdad? Como cuando nosotros apretamos Enter y que insertamos una nueva línea, un salto de línea. Bueno, hay un par de modificadores que se utilizan dentro de JavaScript para ello. Vamos a usar el primero de la siguiente manera. Vamos a poner acá, entre nombre de estudiante y su promedio, aquí, vamos a poner un más, así, más, y aquí vamos a poner
aquí debemos de utilizar la pleca invertida. Quiero ver, en ese teclado creo que me sale así. La pleca hacia el otro lado. Y se usa la N, ¿ya? La pleca N, así de esta manera. Pleca N es lo que estaríamos utilizando. Esto lo que va a hacer es introducirnos un salto de línea. Para eso sirve, para un salto de línea. Eh, y la vamos a poner, espérame, se me olvidó, la vamos a poner entre comillas. Sí, pleca N más y su promedio. Sí. Vamos a guardarlo. Vamos a darle aquí en guardar. Y vamos a regresar aquí. Vamos a recargar. Hoy no me voy a complicar. Le voy a poner XY. Pongamos aquí 8, 8 y 8. Lo que quiero que vean es lo que sucedió acá. Miren, en el texto. Arriba dice estudiante. Salto de línea. Su promedio trimestral es. O sea, dividimos como en dos lo que antes se veía en una sola línea. Eso hace ese modificador. Repito, el modificador se llama salto de línea y se hace con la pleca invertida y lo que vendría siendo la letra N. Eh, entonces, regresando acá, eh, vamos a regresar aquí al... ahí está. Vale, entonces regresando acá, vamos a hacer un pequeño juego más con esto de los alerts y los mensajes. Pero aquí es donde no hay que perderlo, porque nos va a salir algo como un poco largo en el código, pero en pantalla se va a ver bastante ordenado. Vamos a dejar esto así como está. Vamos a ponerle aquí estudiante y ya aparece el nombre del estudiante. Vamos a... voy a eliminar esto que está aquí. Ya no lo voy a usar de esa manera, sino que voy a ir usando lo que tenemos arriba para que ustedes me entiendan mejor. Vamos a mostrar una línea, miren, donde va a decir este texto. El porcentaje de la actividad es, vean, y va a salir el porcentaje de la actividad. Esto lo voy a poner acá. Miren. El porcentaje de la actividad uno es porcentaje de la actividad. Pero eso no va a terminar ahí. Aquí vamos a agregar un más. Vamos a poner comillas y la pleca invertida con la N. Para que vayamos en sintonía. Significa que esta, miren, esto de aquí hasta aquí es una línea. Esto, salto de línea, como apretar Enter. Y luego, desde acá hasta porcentaje de actividad uno va a ser una segunda línea. Y luego, de aquí a acá, significa otro salto de línea. O sea, se vendría una tercera línea, o como meter un Enter más. Entonces, vamos a poner más y ahora vamos a traer este mensaje, este de acá. Vamos a agregarlo, vamos a copiarlo aquí abajo, vean, y estaríamos en esa línea. Bueno, ahí termina. Vamos a ponerle ahora un más. Vamos a ponerle acá lo que sería la flecha invertida y la N para ingresar la siguiente línea. Vamos a poner un más y ahora vamos a dar salida a lo que sería el mensaje del porcentaje del examen trimestral. Y vamos a ponerlo acá. Lo copiamos, lo pegamos, vamos a poner un más, abrimos comillas, flecha invertida N significa que es otra línea, otro más, y ahora vamos a ir al último. ¿Ve? Es decir, nuestro alerts nos va a generar ahorita un total de 5 líneas. Una línea donde va a ir el nombre, una donde va el porcentaje de la actividad uno, una donde va el porcentaje de la actividad 2, una donde va el porcentaje del examen trimestral y la última que va a ser el promedio final, que sería esta que está acá. Entonces vamos a ir acá, ponerle más, ponemos aquí y en esta ya no es necesario otro salto de línea porque ahí terminamos. Vale. Les decía, esto así se ve bastante largo porque tiene varias, es una línea bastante larga. Lo que no podemos en JavaScript, repito, es decir, mire, y para que esto quede más ordenadito no podemos apretarle aquí Enter. No se puede, porque eso tiene que ser una sola línea de código. La línea de código cierra con el punto y coma. Entonces no es conveniente partirlo así
porque entonces el navegador se puede confundir y puede comenzarnos a dar problemas de que no ejecute esa sentencia correctamente. Vamos ahora a guardarlo. Bien, ya actualizamos ahí y vamos a pasar a lo que sería el navegador. Recargamos y ahora sí, ¿verdad? Vamos a ponerle acá Julián Mengíbar, es el nombre del estudiante. Vamos a decir que en la actividad uno le pusimos 7.5, en la actividad 2 se sacó 8 y en el examen se sacó 8.50. Le damos ahora a aceptar y miren cómo ha salido ahorita la distribución. Ahora, con este juego de números que pusimos, como le puse puntos decimales, nótese que aquí hay una cantidad que nos la está aproximando, sino que queda allí al hacer la operación ese residuo. Esto significa que aquí faltaría, por ejemplo, definirle cosas como que solo vamos a trabajar, porque el parse load no significa que voy a trabajar con una cifra decimal, significa que voy a trabajar con todas las cifras posibles. Entonces, aquí, si se quisiera pulir un poco más el código que tenemos, habría que definir, por ejemplo, que las variables van a ser tratadas con una cifra decimal nada más. Y claro, eso ya implica una sentencia más dentro de JavaScript. Pero ese no es el punto ahora. Lo que queremos ilustrar, por ejemplo, voy a poner números sin decimales ahorita. Le vamos a poner aquí Julio Rodríguez y vamos a poner otras notas. Vamos a poner, por ejemplo, 7, 8 y 9. Esas sí aparecen porque los cálculos son ya más redondeados a una cifra. Y miren, aparecen de esa manera. Solo esa última que no la corregí. Vean, es decir, en la última línea, creo que ya no le puse aquí este espacio, miren, para separarlo. Ve, entonces es necesario ponerlo aquí también. Miren, ahí. Entonces, estos mensajes de alert ya están hasta de más, no son necesarios. Podríamos decir, mire, esto los podemos eliminar porque ya los agrupamos todos. Pero quise dejarlos así separados para que no se me perdiesen mucho con esta línea que hemos generado acá. Repito, aquí quizás se ve como complicada la línea porque es bien extensa, pero en términos ya del mensaje que damos de salida, pues se vuelve bastante más accesible para el usuario. Vea, por ejemplo, aquí ponemos Juana López, le ponemos que aquí se sacó 10, que aquí se sacó 9, que en el examen 8. Miren, ya aparece así. Pero, repito, habría que tener todavía que trabajar para redondear las cifras a que queden con un punto decimal, por ejemplo. Pero eso ya es algo específico de los lenguajes de programación. Es decir, es ya meterme o enfrascarme, casarme con un lenguaje, conocerlo bien, conocer todas sus sentencias, cuáles son sus funcionalidades, cómo puedo trabajar con los datos, que son cosas que hemos visto, digamos, en estas clases con el JavaScript. Hemos ido conociendo algunos detalles, yo les he ido dando algunas de sus sentencias, qué es lo que hacen, para que funcionen. Pero de manera general, un programador puede diseñar su solución en un algoritmo o en un pseudocódigo y ya después va la implementación. Hay algunos que ya con la práctica se dedican solamente a implementar. De ahí ya se pasan por alto lo que hemos estado haciendo. Es, digamos, una forma más práctica de ver. Bueno, se nos ha terminado el tiempo, nos vamos a quedar hasta acá el día de ahora. Les deseo que pasen una feliz noche y mañana tenemos la pausa. Nos encontramos primero Dios el día jueves. Que Dios les bendiga. Gracias, buenas noches.